Lyndon Johnson y Al Warren vieron que hubo una conspiración para matar a Kennedy. Estoy seguro de que Lyndon Johnson, durante los días siguientes a la muerte de Kennedy, advirtió la cercanía de las balas y su significado. Johnson estaba 2 autos detrás de Kennedy, y el coronel Prouty cree que el miedo es una razón por la que Johnson y Warren, incluso Edgar Hoover, continuaron con el encubrimiento. Creo que esos hombres reconocieron entonces que el poder de las balas era inmenso. La verdad los asustó demasiado como para revelarla. Nixon estaba en Dallas cuando el presidente fue asesinado. Estaba allí por negocios, nada que ver con el asesinato, pero años antes había sido vicepresidente cuando Fuerza S fue creada. Muy bien pudo haber sabido que el grupo estaba involucrado en el crimen de Kennedy. En 1968 Nixon fue presidente. En 1972 comenzó uno de los más grandes misterios de América, Watergate. Fue un robo a medianoche en una oficina de Washington. El público aún no entiende la conexión entre Watergate y el robo y el asesinato del presidente Kennedy. 5 hombres ingresaron en las oficinas del Partido Demócrata. ¿Por qué? Posiblemente porque su nuevo presidente, Larry O'Brien, se había apoderado de documentos pertenecientes a la Fuerza S. No eran ladrones de segunda. La mayoría había participado en los inicios de la Fuerza S. Howard Hunt, Franz Turges, Bernard Barker, Virgilio González y Eugenio Rolando Martínez. En Watergate participaron agentes de inteligencia de alto nivel. Necesitaban acceder a la caja fuerte de O'Brien. Sabían lo que buscaban. El guardia de seguridad llamó a la policía, pero el vigía de los ladrones no advirtió que los 3 hippies que vio eran en realidad policías secretos. Pero antes de que lo lograran, fueron atrapados. Su captura condujo a la primera renuncia de un presidente americano. Señor Sheehan, ¿quiénes eran los ladrones? Los ladrones eran Rolando Martínez, Virgilio González, Bernard Barker y otros, muchos de los cuales eran miembros de la ultrasecreta Fuerza S. El grupo de crimen político organizado en 1960, cuando Richard Nixon era vicepresidente, cuando el señor Bissell y los otros de la CIA crearon este grupo ultrasecreto para matar a Fidel Castro con ayuda de Howard Hughes y su abogado Robert Mayhew. ¿Fue Nixon un conspirador contra Kennedy? No parece que eso sea cierto. Aparentemente él sospechaba que este grupo especial designado para asesinar jefes de Estado bien pudo haberlo hecho. Y él había sido vicepresidente cuando el grupo se creó y tuvieron al comité 5412 que podía llegar hasta él y generar una mala imagen. Señor Marchetti, ¿qué podemos aprender de la experiencia de Watergate? Bien, aprendimos que debemos tener un mayor control sobre las operaciones secretas. La CIA no puede ser la herramienta del presidente de los Estados Unidos. Debe ser controlada, no solo por el Congreso, sino por el pueblo americano. Señor Sheehan, todos quieren saber de Garganta Profunda. Bien, mucha gente recuerda libros, Golpe Secreto y otros que sugerían que era el general Haig, Alexander Haig, pero solo en parte fue Haig. Él presentó documentos al igual que el almirante Bobby Inman, pero la clave hacia Garganta Profunda era Robert Bennett, asistente de Robert Mayhew. Recuerdo que Mayhew junto a Howard Hughes había organizado el grupo de crimen político en 1960 trabajando con la CIA y el crimen organizado. Robert Bennett fue quien entregó los documentos a Bob Woodward. Bien, Daniel Sheehan no es la única persona que nos dijo que la caída de Nixon fue orquestada. Al principio, Watergate no era una amenaza para Nixon.
Pero todo eso cambió. Nixon estaba montando su propia agencia de inteligencia y creo que por eso las otras agencias, la CIA y el FBI y tal vez el Pentágono colaboraron para que Nixon cayera. Nixon amenazaba a la CIA. Nixon despidió al director de la CIA. Nixon amenazaba el statu quo. Nixon tenía que irse. Exactamente 9 años antes, Kennedy había seguido el mismo camino. Kennedy había amenazado a la CIA. Kennedy había despedido al director de la CIA. Kennedy había amenazado el statu quo. Salvo que entonces usaron el escuadrón asesino. Pero quedan 2 interrogantes. El primero es, ¿qué pasó realmente ese día en Dallas? Olviden a Castro. ¡Olviden a Castro! ¡Matemos a Kennedy! Nunca se librarán de ese idiota. ¡Claro que sí! ¡Mataremos a Kennedy! ¡Y culparán a Castro! ¡Todo el mundo querrá invadir Cuba! David. Debemos llevar a Kennedy a un lugar abierto. 3 grupos. Será un fuego cruzado triangular. David. Conocemos a los que pueden hacerlo. ¿Sabes que los conocemos? Debido a sus lazos con la CIA y la mafia, Ferry probablemente sabía que la conspiración estaba en marcha, aunque es dudoso que supiera con exactitud sobre Fuerza S. El programa Rifle ZR era un plan de asesinato programado. El plan del Rifle ZR se empleó en el crimen de la Numba, en el crimen de Trujillo. Así es el mecanismo. Muerte, sociedad anónima. Estas personas, de hecho, se decían mecánicos. Hay un tipo en el teléfono que dice, ¿dónde? Y le dicen, al sur. ¿Y cuándo? En el otoño. Y, de acuerdo, gracias. Y el 22 de noviembre solo sería para ellos otra misión. Había estado lloviendo ese día. Al mediodía había parado. Están tratando con personas entrenadas en esto en primer lugar. Así que no necesitan premios en pago. Tienen acceso. Saben que podrán salir. Con el equipo apropiado y con acceso al lugar y la caravana de autos pasando por donde ellos están muy despacio, es fácil matar al presidente y lo hicieron.